Bueno, con el octavo encuentro del capítulo 4, versículos 1 al 13, concluimos la primera parte del Evangelio de San Lucas, que es la preparación a su misión. A partir del versículo 14 comienza el tema de la predicación de Jesús y será tema a partir de la semana que viene. Nos preguntábamos en este tema del desierto y las tentaciones, ¿qué nos sugiere el tema del desierto a nosotros? ¿Cuáles son los tipos de tentaciones que sufre Jesús y cómo se relacionan con las tentaciones que nosotros tenemos? ¿Cómo las resiste Jesús y cómo nos propone que las resistamos nosotros? Todos los movimientos de Jesús desde el momento de la concepción responden al impulso del Espíritu Santo. Lucas lo destaca en forma especial a partir de este momento. Es el Espíritu Santo el que lo conduce al Jordán para bautizarse y el que lo empuja con sus impulsos al desierto para orar y ayunar, preparándose así para su misión como Mesías. Muchas de las acciones que realiza Jesús durante su vida tienen la finalidad de mostrarnos a nosotros el camino que debemos recorrer en nuestro itinerario espiritual hacia la santidad. Los comportamientos de Cristo son del todo innecesarios para Él. Él como Dios no nos necesita. Este es uno de estos, el prepararse para su misión. No es algo necesario para Él, pero sí nos muestra que es necesario para nosotros, porque debemos mirarnos en Él como nuestro principal espejo en nuestra vida. Oración y penitencia son partes de la preparación elemental para todas las grandes obras, incluso para las humanas. Orar y someterse a la penitencia equivale a atraer la mirada desafiante del tentador, quien manifiesta una suprema impotencia en ciertas áreas del mundo espiritual, como estas dos, la oración y la penitencia. El tentador es un fino razonador y gran conocedor de las Escrituras. También tiene una voluntad extraordinariamente más fuerte que la nuestra, pero no puede rezar a Dios, ni adorarlo, ni postrarse ante Él con humildad, ni tampoco puede arrepentirse de sus faltas y tratar de repararlas con un llanto sincero y dolido. Rezar es luchar. Si tratamos de hacer penitencia, entramos en combate. Los miedos, las dudas, las distracciones, las desconfianzas, la sensación de inutilidad y los sabores de fracaso se multiplican en los pocos minutos en que un hombre se pone de rodillas humildemente delante de Dios, o cuando le ofrece una privación o un dolor para expiar o corregir sus pecados o pedir perdón por sus prójimos. Por eso hay que prepararse y mantener una vigilancia a fin de no caer en las redes que nos manda para distraernos y volver una y otra vez nuestras miradas al corazón de Dios. El episodio de las tentaciones tiene lugar en el desierto de Judea. Desierto significa devastación, es un lugar donde no hay nada. Jesús elige este lugar para rezar y para ayunar, y lo hace durante 40 días enteros como lo había hecho antes Moisés en el Sinaí o Elías camino del Horeb. Jesús ayuna en forma total. Lucas parece indicar que el hambre solo lo asalta a Jesús al final del tiempo del ayuno, y al advertir el hambre que tiene Jesús, el demonio ve llegar el momento de tantear quién es este hombre que se presenta ante sus ojos con tanta sencillez y rodeado de tanta maravilla.
El relato de Lucas difiere de Mateo en el orden de las tentaciones. Las tres tentaciones son obra maestra de la psicología diabólica y expresan magistralmente la psicología de la tentación humana. Están tan bien elaboradas que ellas solas resumen todo el universo de las posibles tentaciones que podemos tener. En tal sentido, Jesús las padece para dejar sentado en forma ejemplar el modo que debemos nosotros resolverlas cuando se presentan en nuestra vida, porque tarde o temprano las experimentaremos tal cual aparecen aquí o en forma semejante, pero con igual sentido. La primera tentación: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La intención del demonio es más que evidente, no quiere otra cosa más que averiguar su condición e incluso la relación filial que tiene con Dios Padre. Podemos vincular esta tentación con la que sufre el pueblo de Israel durante el Éxodo, pidiéndole a Dios en el desierto milagros para calmar su hambre y su sed, como prueba que Él estaba junto con ellos. Jesucristo sabe muy bien la insidia que se oculta en las palabras del diablo: usar a Dios para tapar nuestros agujeros materiales es en el fondo dejar en segundo lugar a Dios. Y por eso su respuesta: no solo de pan vive el hombre. La segunda tentación es la arremetida más espiritual. Apunta al apetito de dominio que el demonio cree que está presente en todo hombre. Llevándolo a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo será tuya. Si el demonio se sirvió de una visión imaginaria o no, poco importa. Igualmente, de aquello de que todos los reinos no debe ser interpretado en forma material como una visión de todos los reinos mundanos, sino de aquellos más representativos: el poder, la riqueza, la seducción, la lisonja, el estatus. La respuesta de Jesús es muy interesante porque no gasta tiempo en poner en lugar estos principios de dudosa teología que presenta el tentador, que éste maneja con deliberada imprecisión, y va directamente al meollo del tema, que solo Dios es Dios, y por lo tanto solo a Él se puede y debe adorar y rendir culto. La tercera tentación tiene por escenario el pináculo del templo, el techo del templo. Mateo la menciona en segundo lugar y parece ser ese el más adecuado, pues el intentar directamente la propia adoración, objeto del anterior, parece corresponder más bien al último paso en toda tentación. Lo llevó a Jerusalén, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Y también en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Este tentar a Cristo para que pida un milagro inútil es diferente al de la primera tentación. En la primera, el demonio le incita a buscar un milagro para saciar una necesidad. En esta, Jesús no tiene ninguna necesidad de bajar del pináculo del templo, del alero del templo. ¿Por qué lo sube al alero y no a una roca de las que abundaban tanto en ese desierto? Porque en el templo estaban el pueblo y estaban los sacerdotes. El demonio sugiere a Dios hacerse reconocer como Mesías
con un gran golpe de escena milagroso, en el que se viera con claridad que las profecías se cumplen en él. Jesús les responde: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios quiere decir ponerlo a prueba, y a Dios se lo pone a prueba cuando se duda de él, y Jesús se fía totalmente del Padre y de los planes que éste tiene para él. El camino de la cruz es un acto de fe. Es el acto de fe más radical que Dios puede pedirle a un hombre, creer que logrará el triunfo por medio de la derrota, que la vida se esconde en la muerte, que la exaltación se consigue en el ocultamiento al mundo que posee cuando se renuncia, que se alcanza la libertad haciéndose esclavo a todos. Es un acto de fe en la palabra de Dios. El demonio le sugiere a Jesús: pedí un signo de amor divino antes de dejarte matar. Esto que se alcanza con la libertad haciéndose esclavo a todos es un acto de fe en la palabra de Dios. Y el demonio le sugiere que pida un signo de amor divino antes de dejarse matar, para asegurarse que vale la pena hacer cuanto tiene que hacer. Y Jesús le responde: no dudes nunca de Dios. Y acabada esta tercera tentación, el diablo se alejó hasta un momento oportuno. Por eso aprender cómo responder a las tentaciones es un legado que nos deja nuestro Señor como herramienta para poder seguirlo por su camino. En nuestro camino, por su camino. Que el mismo Espíritu Santo que lo alentó en el desierto nos acompañe siempre y que nos dejemos ayudar por Él. Espero que esta pequeña reflexión les ayude también a ir penetrando en el mensaje del Señor.